las perspectivas de las personas no tienen que ser juzgadas, o las prácticas comunes de las personas, o las decisiones de consumo no pueden ser juzgadas por otras personas. Sin embargo, lo que sí puede ser juzgado es la expectativa razonable. ¿Es razonable que, por ejemplo, un zapato dure menos de 40 días? ¿Es razonable que los lentes de visión realmente no me sirvan para ver? ¿Es razonable o es previsible que un despacho, por ejemplo, por e-commerce, que iba a llegar en 30 días, calendarios o hábiles, dependiendo del comercio, y la información relevante trasladada con anterioridad, no llegue dentro del plazo? Obviamente que no. ¿Y aquí qué acusamos? ¿La razonabilidad del consumidor o la razonabilidad de la expectativa? Por ese motivo, reafirmamos que, en buena cuenta, la razonabilidad no depende del sujeto, sino del contexto de la comercialización. Y el código sí está previsto en ese sentido. Por eso dice las circunstancias de la comercialización. La discusión de la imparcialidad, ¿no? ¿Qué tan imparcial es un proceso? ¿Qué tan debido proceso es un proceso o procedimiento administrativo, como se quiera llamar, donde quien acusa tiene mayores armas para persuadir y convencer que el acusado o imputado, que tiene pues por escrito algunos espacios, una audiencia por allí, a veces no hay porque se niega, lo cual también me parece inconstitucional, pero esa desigualdad de armas y esa falta de imparcialidad, no me refiero a las personas, que son muy valiosas en Indecopi, muy valiosas, sino la falta de imparcialidad de la estructura, del sistema, naturalmente hacen, en mi opinión, que se afecte el derecho de defensa. Cuando una empresa emite una publicidad pasible de inducir error o falsa, y por tanto afecta el adecuado funcionamiento del mercado, generando preferencias de los consumidores no basadas netamente en la eficacia. En este caso es cuando estamos frente a los daños concurrenciales ilícitos. Y es precisamente este tipo de daños los que se buscan perseguir con la aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que busca la eficiencia defendiendo a los agentes que participan en el mercado, tanto del parte de los proveedores como también de los consumidores. Porque toda conducta, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, que pueda afectar al mercado, tiene la potencialidad de afectar a los consumidores. Considerando esto, la regulación publicitaria es clave para salvaguardar el proceso competitivo. Ya no se mira el caso fortuito desde el punto de vista absolutorio, es decir, en la concurrencia de cumplimiento de estos tres requisitos, que sea un hecho exterior imprevisible o irresistible, y si recuerdan, habíamos asumido que ya sea la pandemia o los posteriores actos de autoridad, ¿cierto?, constituían un caso fortuito, se exime, ¿cierto?, de responsabilidad al deudor. Y es acá donde empezamos a repensar y empezamos a ver el rol que juega el principio general de la buena fe en las relaciones en las relaciones de consumo. Tanto el Código Civil del Consumo peruano como el Código Civil y Comercial argentino, que empezó a regir en el año 2015, han puesto un centro o han centralizado el vínculo, la manera de vincularse las partes en el principio de la buena fe. ¿Por qué han elegido el principio de la buena fe? Porque permite objetivizar discusiones donde antes había subjetividad. Pero en la actualidad, esta información relevante, ¿sí?, ya no solamente recae en el precio, en octógonos, sino por sobre todo que los productos, ¿sí?, que adquiero, por sobre todo los productos que adquiero, no me van a en realidad generar un daño a mi propia salud en relación al COVID, a la COVID-19. O es decir, si aquellas personas que prestan sus servicios cumplen con todos los protocolos establecidos por la normativa sectorial, por la normativa actual. Entonces, esta información relevante adquiere un nuevo sentido en la medida que el consumidor se vuelve una persona que busca más información, ¿sí?, que busca más información, pero por sobre todo actúa de buena fe. E a arbitragem online é essa resolução de forma virtual. Perfeito?
Ok. Bom, essa ideia da arbitragem online em conflitos de consumo não é de agora e não é novidade a nível mundial. Por quê? Porque desde 1990, e aqui eu trago um primeiro exemplo, e a experiência americana, desde 1990, o eBay, que é aquela plataforma, você já conhece, né? Comércio eletrônico, entra no site, compra um produto, etc. Bom, perfeito. O eBay, desde 90, tem uma plataforma que serve de approach entre consumidor e fornecedor. Dentro do próprio site do eBay, desde 1990, as partes conseguem tentar resolver o seu conflito. Conciliação, mediação e negociação, desde 1990. Pouca gente sabe, no segundo ponto, na experiência americana, pouca gente sabe que desde 1997, a Suprema Corte de Michigan já fomentava a conciliação, a mediação e a arbitragem. Peraí, professor, Suprema Corte de Michigan, dentro da própria Suprema Corte já existiu o fomento, sim, em 1997. Dentro do próprio site existia esse fomento. Ou seja, dando legitimidade a essa ideia de conciliação, mediação y arbitragem. El Estado no puede ser un mero observador del mercado y simplemente velar por su transparencia, sino que tiene que tener un rol activo, no solamente en su faz de ejercicio del poder de policía, de fiscalización y control, sino también de regulación del mercado y fundamentalmente de promoción y protección de los derechos de las y los consumidores. Algo, su cerebro humano está esperando la repercusión porque nos importa lo que dicen los demás. Entonces, esa actuación y la herramienta de poner likes, etcétera, etcétera, por ejemplo, es toda una herramienta que permite, ¿sí?, el uso de, o de alguna manera, o incentive el uso de las redes sociales, ¿sí?, y el estar pendiente. Yo en ningún momento les comenté y les dije en esta disertación que estamos hablando de acciones judiciales, todo administrativo. Entonces, el usuario tiene derecho a acceder a la justicia. Por eso dejo abierta una puerta que, sin perjuicio de todo este reclamo, el usuario va a poder acceder a la justicia, a poder reclamar y a ejercer sus derechos como usuario. La Sala, sobre el artículo 38, indicó que diversos órganos resolutivos del INDECOPI interpretaron en el pasado que podían desprenderse dos conductas diferentes, ¿no? El trato diferenciado ilícito y la discriminación. Lo cierto es que la categorización binaria establecida a nivel jurisprudencial fue revisada por la conformación de la Sala, que fue la que resolvió estos casos, y en atención al artículo 2 de la Constitución y el artículo 38 del Código, determinaron que no se realiza una diferenciación en carácter normativo entre trato diferenciado y discriminación. Por ello, la Sala consideró pertinente reevaluar el criterio empleado y consecuentemente sostener que el tipo infractor contenido en el citado artículo 38 debe ser entendido como única figura, que engloba cualquier conducta del proveedor, ya no la binaria, sino ahora una conducta única, que es un trato discriminatorio hacia los consumidores. Pero hay un punto 156.2 que precisa algo. Dice, oye, ojo, pero de ese dinero que recibes, o sea, del 50% de la multa que te van a dar, hasta el 50, no el 50, hasta el 50, ojo, de ese monto, no más del 5% puede ser utilizado para que funcione la asociación de consumidores. O sea, el 95% restante de ese dinero tiene que ser utilizado en, no sé, capacitaciones, investigaciones, ¿no? Este tipo de cosas. Pero para que funcione, para la operación misma de la asociación, solamente el 5% de lo que recibe. Y luego hay un decreto supremo que reglamenta esta regla y dice, ojo, de ese 5% que es para el funcionamiento, no puedes destinar más del 30% para planillas, ¿no? Es un porcentaje bastante pequeño, ¿no? Entonces, esto que creen todo el mundo que las multas es la gallina de los huevos de oro, miren, un ejemplo sencillo, ¿no? Si la multa es de 100 soles,
y te dan por convenio 50 soles, quiere decir que solamente puedes utilizar 2 soles 50 para funcionar, de los cuales 75 centavos es para tu planilla, para pagar sueldos, ¿no? Y ojo, los fondos que te dan por multa son fondos públicos. ¿Qué significa eso? Que están sujetos a fiscalización de Contraloría. ¿Qué significa eso en la práctica? Que te ponen a un cargador de los fondos públicos respirándote la nuca con unos requerimientos de información que ve tú a saber, ¿no es cierto? Y la intensidad puede llegar a ser tan costosa que muchas asociaciones de consumidores dicen, ¿sabes qué? Prefiero no tener la multa. Es importante tener en cuenta que de la noche a la mañana los proveedores no sabían si tenían que atender o no, por ejemplo, los reclamos que tenían vigentes en ese momento. Recordamos que hace unos minutos vimos que en el artículo 24 nos establecen la obligación de atención de 30 días. Bueno, estaban durante esos 30 días y no sabían si es que también se había suspendido ese periodo o tenían que atenderlos y seguir corriendo el plazo. Tenemos un proveedor que sabemos que por su naturaleza, por sus actividades, debe o usualmente tiene, ¿no?, mejor y mayor información que otro agente económico, dígase un consumidor, ¿no? Pues en esos casos, pues en realidad puede haber una situación un poco complicada, ¿no? Porque en realidad entenderíamos que sí hay asimetría, pero ¿qué pasa si verificamos que este consumidor o esta persona que calificamos como consumidor tiene mayores elementos para poder superar esa asimetría? Eso sería un elemento que le quitaría la calidad de consumidor. O sea, si yo soy abogado y voy a una notaría, por ser abogado ya no soy consumidor de la notaría, o el ingeniero de sistemas no puede ser consumidor de una laptop, ¿no? Entonces, esas situaciones, como ustedes podrán apreciar, no resisten un análisis lógico, ¿no? O sea, finalmente, lo que se busca es tutelar la categoría de consumidor. Y esta categoría está constituida justamente por aquellas personas que están dentro de una situación en la cual adquieren un producto o servicio para un fin personal o familiar o social. Se entiende que en esas circunstancias las personas que lo adquieren no lo adquieren por un fin profesional. Otro aspecto muy relevante que fue modificado es el referido a la eliminación del recurso de revisión. Recordemos que antes con el recurso de revisión, las denuncias podían llegar hasta una suerte de tercera instancia en la que la sala especializada en protección al consumidor aplicaba y observaba si es que se habían tomado en cuenta los precedentes de observancia obligatoria o si es que había habido una inaplicación o interpretación errónea de las normas de protección al consumidor. Si bien es cierto, tenía una gran importancia este recurso de revisión porque permitía muchas veces uniformizar la jurisprudencia en aquellos procedimientos que habían empezado, por ejemplo, en los procedimientos sumarísimos, que actualmente no pueden llegar hasta la sala, sino hasta la comisión. Este recurso de revisión dilataba un poco el procedimiento. Es por ello que su eliminación, si bien es cierto, trae algunos perjuicios, como los señalados, también nos trae actualmente el beneficio de que los procedimientos se acorten, se agilicen en beneficio de las partes. Todo este tipo de ecosistema en materia de protección consumeril que se ha ido ensanchando a lo largo de estas últimas décadas, como les citaba, también fue acompañado por otro crecimiento que también siguió esa misma línea, esas mismas décadas. Si nosotros nos ponemos a pensar en el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ese crecimiento a lo largo de estos años ha sido absolutamente exponencial. Si pensamos desde la apertura que ha tenido Internet en los años 90 a la utilización comercial del mismo, la permisión de esta apertura y la confluencia de todo ese público de usuarios y consumidores que hoy día también son y consumidores en estos ámbitos virtuales, en estos ámbitos digitales, ha trasladado esa protección consumeril también al plano de lo digital, al plano de lo electrónico. Y las tecnologías de la información y la comunicación han venido para quedarse, ya no son tan apropiadamente llamadas nuevas tecnologías porque ya están entre nosotros hace rato, pero a lo largo de los últimos años hemos tenido el crecimiento exponencial de otras cosas que también aquejan el tema de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hablan
de diseño, producción y distribución sostenible, la búsqueda de mejores prácticas en el ámbito del proveedor y de los propios estados, incentivar los programas de reciclaje, sobre todo pensando también en el destino final del producto, el post-consumo, el control del uso de sustancias que sean perjudiciales al medio ambiente, sensibilizar sobre todo el consumidor de los beneficios advenidos de las modalidades de producción y consumo sostenibles para su salud y para su seguridad, emplear instrumentos fiscales de forma a hacer con que el proveedor opte por prácticas sostenibles de producción, entre otros ejes que tratan las directrices. Entonces, esos ejes, la intención aquí es que los estados puedan adoptar en sus legislaciones internas, en su ámbito interno, normas y políticas públicas destinadas al alcance de esa meta de la sostenibilidad. Yo creo que esto tiene que ver con la personalidad del reclamo. No es que esté en desacuerdo contigo tampoco, pero la personalidad del reclamo lo da básicamente el reclamante. Y hay reclamantes que son más tolerantes que otros, pues, ¿no? Hay reclamantes que toleran, y hay reclamantes que sí, no les gusta, pues, no les gusta, o cuidan mucho más su salud, o finalmente defienden más sus derechos. Entonces, yo no es que esté a favor o en contra de uno o de otro, pero finalmente creo que es importante destacar que depende de quién tengamos al frente.